Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Buenos días, bienvenidos al episodio número 25 y vamos a hablar hoy día de Maimónides y la teología judía. Maimónides nació en Córdoba, lo que hoy es España, durante el periodo del esplendor cultural bajo los musulmanes. Tras las persecuciones de los almohades, su familia se vio obligada a huir por varios lugares, incluyendo Fez en Marruecos y finalmente se sentó en Fustan, en El Cairo, Egipto. Fue un hombre de ciencias, conocido también por su trabajo médico y su participación en la vida eh, comunitaria judía. Su pensamiento se desarrolló en el contexto de la filosofía islámica, especialmente en la obra de Avicena y Averroes, y está en auge, y su contacto con esas tradiciones influyó en su enfoque teológico. Para empezar, ya mencionamos que Maimónides fue médico y estuvo en la corte de Fustab, y también era un representante de la comunidad judía en el Cairo. Pero lo que nos interesa es ahora hacer una introducción sobre la teología judía de Maimónides. Para esto vamos a agarrar 8 puntos muy importantes. Por ejemplo, la primera es el Dios como la negación de la antropomorfización, Dios único, y negar que Dios tiene sentimientos humanos y una figura, un cuerpo humano, ¿no? Con manos, rostros, ojos, porque en la Biblia se menciona que las manos de Dios, los ojos de Dios, pero son simbolismos estos, menciona Maimónides. También la racionalidad de la fe y la filosofía aristotélica. De acuerdo con Maimónides, las leyes divinas no son caprichosas, sino que tienen una razón lógica y coherente que pueden ser entendidas bajo la razón. Por ejemplo, los 10 mandamientos, que tienen una finalidad moral y la racional más allá de un aspecto ritual. También la creación y el movimiento del universo. Maimónides defiende una teoría de libre albedrío dentro del marco de un universo ordenado por leyes ordenadas, divinas. También la naturaleza del alma humana. En cuanto a la naturaleza del alma, Maimónides sostiene que el alma es inmortal, aunque no de la manera en que se entiende en la teología cristiana. Para Maimónides, el alma está formada por la razón y la voluntad, y es a través de la razón que el ser humano puede acercarse a Dios. Otro tema interesante es la revelación y los profetas. Maimónides considera que la revelación de Dios a los seres humanos se realiza a través de los profetas. Según él, los profetas son individuos con un nivel superior de entendimiento y su capacidad de percibir la verdad divina es más desarrollada que que los demás seres. Entiendas esto, que los seres humanos tienen esta capacidad de la revelación divina de Dios. Y también el destino final del hombre y la vida después de la muerte. En esta teología judía se menciona que, como Maimónides piensa que el alma es inmortal, la cual se une a Dios después de la muerte, es una forma de inteligencia perfecta que, eh, o por así decirlo, y esto es muy interesante, una inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros, bueno, para llevarlo a la modernidad, nosotros estaríamos en nuestra inteligencia artificial como seres orgánicos, pero que al final nos unimos con la fuente de toda inteligencia. Y la vida futura no es una cuestión de recompensas materiales, sino
de alcanzar una existencia perfecta a través de la contemplación de la verdad y la cercanía de Dios. Y por último, la ley y la ética. En esta teología judía, Maimónides enfatiza la codificación de la ley judía. Su obra, el Mishneh Torah, como ya tocamos un poco, es un texto extenso que abarca toda la ley judía, recopila toda la ley de toda la vida religiosa y social y las codifica en leyes en este libro, sino este libro también establece un sistema ético que se fundamenta en la razón y el cumplimiento de los mandamientos divinos. La teología judía toca estos 8 aspectos y es una síntesis de la tradición judía y la filosofía griega, especialmente la de Aristóteles. En su intento para comprender la relación entre razón y fe, la ética, Maimónides defiende la idea de la verdad como comprensión de Dios y la de los mandamientos divinos. Esto debe pasar por la razón y el conocimiento, y que la religión y la filosofía no están en conflicto, sino que ambas buscan la misma verdad. Em, Ahora vamos a hablar de la explicación de los principios de la fe judía según Maimónides. Para esto, los principios de la fe, en otras palabras, ¿no? Para esto menciona Maimónides 13 principios de la fe judía, que en hebreo estos 13 principios se denomina Ikarim. Estos 13 principios formulados por Maimónides en su obra la Mishneh Torah, donde son considerados como la declaración básica de los principios fundamentales del judaísmo y constituyen un conjunto de creencias esenciales para un judío. Según la visión del Maimónides, los principios han tenido una enorme influencia en la teología judía posterior y se consideran fundamentales para la comprensión del monoteísmo y la práctica religiosa. Los 13 principios de la fe están estructurados de manera lógica, comenzando con la creencia de la unicidad de Dios y culminación con la esperanza en la redacción futura. Maimónides los ordenó o los formuló principalmente para combatir diversas interpretaciones heréticas de su tiempo, estableciendo claramente lo que se considera la ortodoxia cristiana. Uno es la existencia de Dios. Maimónides afirma que la creencia en la existencia de un ser supremo, o sea, el creador del universo, es la base de la fe judía. Este Dios es eterno, fuera del tiempo, y su existencia es autoevidente. Pero aquí hay mucho que reflexionar, ¿no? ¿Cómo sería un ser fuera del tiempo? Un ser que vive en el presente mismo y ve cómo las cosas transcurren, las cosas existentes transcurren, o el tiempo es predeterminado, una esfera del universo, y él está más allá del universo, está fuera del universo. Eso es algo bastante interesante. El tiempo es fascinante, el tiempo es algo que se puede estudiar durante milenios, pero no se le da la importancia del tiempo. El tiempo es lo que dice el reloj y punto para la mayoría. Y eso es algo también entendible. Bien, y su existencia es autoevidente. Dios existe porque es, tiene que existir porque tiene que existir. Como mi primer motor, y hablamos de esto también. Disculpen, mi nariz está un poco tapada, pero estamos haciendo lo que corresponde todos los días. En este principio de la existencia de Dios, menciona que creo con completa fe que Dios existe. Ese es el principio. Ese es el principio. Creo con completa fe que Dios existe. Recordemos que estos principios son como afirmaciones, son la base fundamental de la teología judía. El segundo principio es la unicidad de Dios, que es, que, bueno, como ley está, creo con completa fe que Dios es único. Creo con completa fe que Dios es único. En este principio establece que Dios es absolutamente uno. Es una forma incomprensible para el ser humano. No hay divisiones ni multiplicidad en su ser. Y este principio niega cualquier forma de politeísmo y rechaza la idea de que Dios pueda ser presentado físicamente. También tenemos a la incorporealidad de Dios como tercer principio, donde la ley menciona que creo con completa fe que Dios no tiene cuerpo ni forma corporal.
Según Maimónides, cualquier intento de describir a Dios con atributos humanos o físicos es incorrecto, es trascendente y no puede ser representado ni comprendido en términos humanos. El cuarto principio es la eternidad de Dios. Creo con completa fe que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin, su existencia no depende del tiempo, como se menciona en el primer principio. Ni fue creado ni será destruido, es el principio no causado de todo lo que existe. Este principio no causado o creación de la nada se llama ex nihilo. Recuerden ex nihilo, cuando algo se crea de la nada, se le denomina ex nihilo. Y menciona Maimónides que es el principio no causado de todo lo que existe. En el quinto principio es sobre la adoración a Dios únicamente. Creo con completa fe que que solo a Dios se debe rendir culto. En este principio subraya que Dios es digno de adoración y que toda la forma de idolatría o culto o otro ser, ya sea ser humano, un ídolo, una entidad espiritual, es rechazada en el judaísmo. En el sexto principio nos habla de la revelación de la Torá, donde se tiene de ley de principio, creo, con completa fe, que la Torá es la revelación divina dada por Moisés. Maimónides sostiene que la Torá, tal como fue entregada a Moisés en el monte Sinaí, es la ley revelada. La Torá es la guía completa para la vida judía y su autoridad proviene directamente de Dios. En el séptimo principio habla de la inmortalidad de la Torá. Menciona que creo con completa fe que la Torá no será alterada ni sustituida. La Torá es eterna y no puede ser cambiada o reemplazada por ninguna otra revelación. Esto implica que no habrá una nueva revelación que anule la Torá y sus mandamientos a los judíos son perpetuos. Como vimos, los judíos no creen que haya venido, no creen en el Nuevo Testamento, por estos principios, evidentemente. En en el octavo principio se menciona, bueno, no todos, ¿no? Esto es algo eh, de índole subjetiva, por así decirlo. Pero la mayor parte, o los más ortodoxos, siempre están basados en estos principios. En el octavo principio se menciona sobre la autoridad de los profetas, donde la ley es: creo con completa fe que todos los profetas, desde Moisés hasta el último, hablaron en nombre de Dios. Maimónides establece que los profetas son intermediarios divinos y que su rol es transmitir el mensaje de Dios. Aunque Moisés es el más grande de todos los profetas, los demás también tienen la misma autoridad divina en cuanto a la veracidad de sus palabras. El noveno principio es sobre la profecía de Moisés. No creo con completa fe que la profecía de Moisés es la más alta de todas. Moisés no solo fue el más grande de los profetas, sino que a nivel de profecía fue único y sin igual a toda la historia. Su comunicación con Dios era directa y sin mediadores. El décimo principio es la llegada del Mesías. Creo con completa fe en la venida del Mesías. Maimónides sostiene que en el futuro vendrá un líder ungido, el Mesías, el hebreo Mashiach, que restaurará el reino de Israel, reconstruyendo el templo de Jerusalén y traerá la paz al mundo. Aunque el tiempo de su llegada es incierto, la esperanza en su venida es el principio esencial de la fe judía. Como vimos, no aceptan que haya ya un Mesías, ¿no? Un Cristo ya haya venido. El onceavo principio es sobre la resurrección de los muertos. Creo con completa fe en la restauración de los muertos. En el futuro de los muertos, estos serán resucitados y la humanidad experimentará una transformación espiritual. Y este principio se relaciona con la idea de vida eterna, donde las almas de estos justos serán recompensados y los malvados castigados.
El 12.º principio es el juicio final, pero con completa fe que los muertos serán resucitados en el tiempo final. Maimónides enfatiza que al final de los tiempos habrá un juicio divino donde cada persona será juzgada según sus acciones en la vida. Los justos serán recompensados en la vida eterna, mientras que los malvados recibirán su castigo. El 13.º principio es la libertad y sobre el libre albedrío. Creo con completa fe que el ser humano tiene libre albedrío. Aunque Maimónides es un filósofo que sostiene que el universo está regido por un orden divino, también cree firmemente en la libertad del ser humano para tomar decisiones morales. Las personas tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que los hace responsables de sus actos, de sus acciones. Estos 13 principios de fe que Maimónides recopila en la Mishneh Torah no solo son una expresión de la ortodoxia judía, sino también una herramienta pedagógica para explicar y defender los valores fundamentales del judaísmo ante la influencia de las filosofías extranjeras y las religiones externas al judaísmo. Maimónides quería que los judíos pudieran entender su fe de manera clara y racional y lógica para que pudieran resistir a las tentaciones de las herejías y mantener una integridad religiosa en un mundo lleno de desafíos intelectuales y espirituales. Es importante notar que, aunque estos principios son fundamentales según Maimónides, no todos los judíos a lo largo de la historia los han aceptado de manera unánime. Sin embargo, su formulación ha tenido un impacto duradero en el pensamiento religioso judío y los principios continúan siendo estudiados, debatidos y reverenciados en muchas comunidades judías hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar sobre la creación, la providencia y la revelación, temas que aborda Maimónides en su libro La Guía de los Perplejos. Ya mencionamos anteriormente en el episodio anterior sobre la Guía de los Perplejos. Sin embargo, para el ámbito de la teología judía es importante entender cómo abordan la creación del universo, también la providencia y la revelación. En términos de creación del universo, Maimónides se basa en la filosofía de Aristóteles y su concepción del movimiento eterno del cosmos. Sin embargo, al mismo tiempo rechaza la idea aristotélica del eternismo. Eternismo es la idea de que el universo ha existido siempre sin un principio, y se adhiere a la tradición judía que enseña que el universo fue creado en un momento específico por Dios. El universo como una creación ex nihilo, menciona Maimónides que esta creación ex nihilo, o sea, de la nada, quiere decir que el mundo fue creado por Dios en un momento determinado y no de manera eterna o cíclica. Y esta visión está en línea con las enseñanzas bíblicas y la tradición judía, y es una de las principales diferencias de la filosofía aristotélica, que veía al universo como eterno e inmutable. También el universo como una creación ex nihilo requiere de Dios como un creador. Para Maimónides, Dios es el absoluto ser que no está limitado por el tiempo ni el espacio y creó el mundo de acuerdo con su voluntad y su sabiduría infinita. La creación no es un proceso continuo eterno, sino un acto puntual en el tiempo, realizado por un ser que trasciende el mundo físico. También para la creación de Nilo se agrega la razón y la fe. Aunque la fe en la creación de Nilo es central en el judaísmo, Maimónides también considera que la razón humana puede llegar a comprender esta verdad, y la creación no es un evento arbitrario ni caprichoso ni al azar, sino un acto sabio y necesario de un Dios que ha creado el mundo de manera ordenada y con un propósito divino. Para hablar ahora de la providencia divina, en la teología de Maimónides se refiere con cuidado y dirección, donde Dios ejerce la creación, así como la revelación que tiene con los seres humanos y el universo. En este orden y la providencia divina, Maimónides adopta una visión filosófica influenciada por Aristóteles, pero la adapta al monoteísmo judío. Según él, el universo ha sido
armonía, un orden natural que refleja la sabiduría de Dios. La providencia divina no significa que Dios intervenga en cada evento individual, sino que el orden natural es el resultado de su voluntad. Dios no está en el mundo como una causa secundaria, Él es la causa primera que garantiza que el cosmos se desarrolle de acuerdo con las leyes que Él estableció. La providencia particular también en cuanto a la providencia, los individuos como Maimónides tienen una visión matizada. Aunque Dios gobierna y cuida el universo, no necesariamente interviene en cada detalle de la vida cotidiana. La providencia divina se extiende especialmente a aquellos que buscan a Dios de manera sincera, es decir, aquellos que se esfuerzan por vivir moralmente y seguir los mandamientos divinos. Maimónides también pone énfasis en la importancia del libre albedrío, de tal manera que aunque hay providencia divina, los seres humanos son responsables de sus propias acciones. En su opinión, la providencia divina se manifiesta de forma más intensa en aquellos que alcanzan un mayor grado de conocimiento y virtud. Aquellos que viven de acuerdo con la razón y la moralidad tienen una mayor conexión con la providencia y Dios los protege y guía en sus esfuerzos por alcanzar la perfección espiritual. En el aspecto de la providencia y la libertad, Maimónides también defiende el libre albedrío humano. Para él, las personas tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y esta libertad es esencial para la responsabilidad moral, donde la providencia divina no anula la libertad humana, sino que trabaja dentro del marco de la naturaleza y la moralidad para guiar a las personas a un propósito último, ya como eh, un orden ordenadamente determinado por Dios. Y como tercer punto que vamos a tratar es la revelación. La revelación divina es uno de los temas más importantes de la teología de Maimónides. Él sostiene que la revelación de Dios a los profetas es una forma a través de la cual Dios se comunica con la humanidad y que esta revelación se da de acuerdo con un propósito moral y espiritual. Por ejemplo, la revelación a través de los profetas se da cuando los profetas son intermediarios. Maimónides considera que los profetas son elegidos por Dios para recibir su palabra y transmitirla a la humanidad. Sin embargo, la revelación no es un proceso místico o emocional, sino que es un acto de conocimiento racional, donde los profetas, según Maimónides, poseen la capacidad intelectual superior que les permite entender y transmitir la verdad divina. La profecía del conocimiento, donde Maimónides explica que los profetas no reciben la revelación como un instinto o emoción desordenado, sino que de manera racional y comprensible. Y en este sentido, la profecía no es un fenómeno irracional o caótico, sino que es un proceso intelectual ordenado en el cual los profetas tienen acceso a un entendimiento más profundo del mundo y la voluntad divina. Ahora vamos a hablar de la revelación de la Torá. La Torá como guía divino, según Maimónides, sostiene que la ley judía, que la Torá, es la más alta, la forma más pura de revelación, ya que contiene las instrucciones divinas para la vida humana. La Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí y aunque contiene mandamientos y rituales, su propósito es guiar al ser humano hacia una vida moral y espiritual más elevada. Maimónides pone un gran énfasis en la revelación y que ésta no está en conflicto con la razón humana. La Torá no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino está impregnada de sabiduría racional. Maimónides interpreta muchas de las leyes y mandamientos de la Torá como manifestaciones eh, éticas, principios morales y filosóficos que tienen sentido tanto a nivel práctico como intelectual. También el tema que lleva en la revelación es la interpretación de estas revelaciones. Maimónides también defiende que todas las revelaciones deben tomarse de forma literal, pero estas tienen que ser interpretadas. Eh, Hay algunas leyes que, evidentemente, como los 13 principios, tienen que ser tomados de forma como oración, pero hay algunas que tienen que ser tomadas como, no literalmente, sino simbólicamente. Es como cuando una persona muy sabia dice algo, pero existen niveles de entendimiento de ese algo, ¿no?
Una persona puede entender una cosa, otra cosa, otra cosa, y vuelve a leer el mismo texto o a la misma persona y ya algo cambia cuando se lo vuelve a escuchar. Hay un entendimiento mucho más profundo a medida que uno crece en los años y parece que esa es la forma alegórica de interpretación. Y muchas de las descripciones en los textos sagrados, como las que se refieren a la antropomorfización de Dios, deben interpretarse de manera alegórica, como los ojos de Dios te ven, cosas parecidas a las manos de Dios y el rostro de Dios. Ahí está antropomorfización de Dios, que Maimónides dice que no debe ser de esa forma, literalmente tomada. Y esto se debe a que Maimónides vean las escrituras no solo o que se refieren a hechos históricos, sino que contienen enseñanzas que apuntan a un significado más profundo, y la razón humana debe ser utilizada para desentrañar ese significado. Las ideas de Maimónides han tenido un impacto muy profundo y verdadero en la teología judía. Ahora vamos a hablar de cómo las ideas de Maimónides han influenciado en la teología y la práctica judía. Su énfasis racionalista, su sistema de filosofía aristotélica con la tradición judía y su codificación del sistema de la ley judía ha dejado una huella indeleble en el pensamiento judío, tanto en su desarrollo teológico como en las prácticas religiosas cotidianas. A continuación vamos a detallar algunos de los principales temas o ideas que Maimónides ha influido en el judaísmo. Bien, estamos acá, pero vamos a continuar. Como primer punto tenemos a la racionalización de la fe, y hablamos de los 13 principios que son denominados los Ikarim, y es decir, uno de los legados más duraderos del pensamiento de Maimónides, que lo escribió en la Mishneh Torah, y que al definir claramente lo que se considera ortodoxo en el judaísmo, Maimónides proporciona una base sólida para la teología judía que ha perdurado hasta el día de hoy. También el rechazo del antropoformismo, ¿no? Dios es incorpóreo, menciona Maimónides, no tiene que relacionarse con características humanas y debe interpretarse de manera alegórica eh, los textos que nos mencionan sobre características humanas de Dios. Y también tenemos la codificación de la ley judía, el Halaja, donde Maimónides fue uno de los más importantes codificadores de la ley judía, y ahora la Mishneh Torah se ha convertido en uno de los textos más importantes estudiados en la historia del judaísmo. La Mishneh Torah, este compendio, aparte de ser histórico, es también legal, es una obra monumental que codifica todas las leyes, prácticas, rituales, purificaciones, hasta leyes civiles y éticas. O sea que es un libro completo y es importante para la comunidad judía, donde la obra se convirtió en un texto de referencia esencial para las generaciones posteriores de juristas, líderes religiosos y con la comunidad judía en general. También la influencia de la Jalaya, Jalaja, la Jalaja, aunque algunos detalles del Mishneh Torah fueron controvertidos y en algunos aspectos del enfoque de Maimónides fueron cuestionados por los rabinos posteriores y mucho más ortodoxos, la obra tuvo una influencia duradera. Su intento por codificar de forma sistemática la ley judía ayudó a consolidar la Halaja como una disciplina central en el pensamiento y la vida judía. La ética y la moralidad también son temas importantes. La ética como un camino hacia Dios. Maimónides entendió que el objetivo final de la vida humana era alcanzar siempre la perfección moral a través de la razón y la observación de la obediencia a los mandamientos. Y según Maimónides, no solo los rituales tienen que ser vacíos, o sea, los mandamientos, sino que los medios para la purificación del alma sirven para acercarse a Dios, y que ese es el camino hacia una vida moral y ética y buena y relacionada con una vida religiosa. Y esta concepción de la vida ética como un camino hacia la perfección espiritual es el legado que ha dejado Maimónides en la ética.
También el énfasis de la razón y la moralidad, ¿no? Maimónides sostuvo que el ejercicio de la razón era esencial para alcanzar la verdadera virtud y la perfección ética, y esta idea ha sido fundamental en el pensamiento judío, filosófico y ético posterior. Y muchos judíos, especialmente aquellos influenciados por el pensamiento racionalista y filosófico, han continuado desarrollando la idea de la moralidad no solo como una cuestión de seguir reglas, sino también de comprender su razón del ser. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Puedes dejar tu comentario o preguntas sobre filósofos que quieras tratar y nos vemos el día de mañana.